contemporáneo David Cherny. David Cherny es autor de una gran escultura que actualmente es visitada en Praga. Es una gran cabeza de Kafka, reflectora, es como niquelada, y nunca están todos los elementos alineados. No pueden estar totalmente alineados, siempre se está moviendo alguna de las partes, lo cual pues expresa la noción de incertidumbre, una noción que vamos a revisar a la luz de la conversación sobre la IA. La segunda escultura, también de David Cherny, son dos personajes de 2 metros miccionando, orinando sobre algo que vendría a ser el mapa de República Checa, Moravia y Bohemia. Está cada uno en un extremo, pues a manera de fuente, literalmente orinando sobre el mapa, y nos da una imagen un poco de cómo unos cuantos gestionan la política y la convivencia, ya no en ese mapa, pero quizás en el mapa mundial. Y la tercera escultura es del escultor Jaroslav Roman. Esa escultura en 2003 ganó un concurso y está una figura enorme, vacía, como sin cuerpo, pero es una figura humana. Y arriba hay un pequeño individuo, que podría ser el propio Kafka, por el parecido, guiando el mundo. Ciertamente también nos da una imagen de lo absurdo y de cómo a veces no sabemos sobre qué nos sostiene, qué sostienen nuestras decisiones, y también es un tema interesante para abordarlo desde aquí. ¿Qué te parece, Aura, que empezamos con una caja de herramientas? Trajimos una caja de herramientas justamente porque quizás la conversación va a girar en torno a varios conceptos, pero 2 que lo sostienen: la noción de herramienta y la noción de pregunta. Entonces, ahora yo quiero leer lo que significa la herramienta, y que tengo acá 2 colegas académicos. Vamos a leer de la RAE la definición de herramienta, haciendo alusión que la etimología viene de ferramentum, y la noción de la RAE, la definición es la número 1: instrumento por lo común de hierro o acero. Se nota en el concepto ferramentum, era de ferro, de hierro, con que trabajan los artesanos. Tiene otra acepción: utensilio, útil, instrumento de hierro o acero, artefacto, material, trebejo, áspero, fierro. Cuando se habla de herramienta también se hace alusión a conjunto de herramientas, por eso hay varias acá metidas, de diferentes materiales. También una herramienta puede ser un arma, como un puñal, una navaja o una pistola. Y es muy interesante que dentro de la investigación sobre la etimología, fíjense lo que dice: cuando uno tiene una sola herramienta, se prefiere usar su nombre específico: martillo, tenazas, destornillador. Solo se usa el vocablo herramientas para referirse al conjunto. Sin embargo, nosotros usamos herramienta cuando se habla de la IA y no se hace una distinción en particular de qué tipo de IA, porque hay varias IAs, y aquí queremos dejar claro que no somos negacionistas del impacto, el beneficio que puede traer la inteligencia artificial, que es, efectivamente hay algunas de estas herramientas que se utilizan para el rescate de material, ¿verdad? Antropológico, para incursiones que salvan vidas. También en la medicina, en la tecnología, hay herramientas de la IA que son importantes y que mueven y salvan vidas. Pero nosotros nos vamos a referir, vamos a dejarlo determinado al uso de la inteligencia artificial generativa y el impacto el aspecto ético en la literatura, en la vida cotidiana, como habíamos hablado. Vamos a empezar, sigo con la definición de inteligencia artificial.
Es un grupo de tecnologías disruptivas diseñadas por humanos que a través de técnicas de aprendizaje automático, machine learning, aprendizaje profundo, deep learning, es capaz de computar, procesar e interpretar datos estructurados y no estructurados que le permitan tomar decisiones para alcanzar unos objetivos previamente definidos. Si bien desde 1950 se viene hablando sobre esto de que si las máquinas pueden pensar, todavía, estamos en el siglo XXI, será el siglo XX, la IA no piensa como algunas personas creen. Añadiendo a lo que decía ella sobre las herramientas, aquí el filósofo Byung-Chul Han nos dice: el orden de la Tierra se compone de cosas que adquieren una forma duradera y crea un entorno estable donde habitar. Es decir, en nuestras casas tenemos cosas en ese entorno. Las herramientas también son cosas que hablan sobre nuestra cotidianidad, sobre lo que somos, los colores de nuestra casa, los objetos, o sea, el mantel, las cortinas, cómo está nuestra cama, cómo está nuestro librero, qué libros tenemos allí, qué discos, vamos a hablar de los discos de acetato de antes, o los CDs, que todavía seguían siendo cosas que contenían música. Son cosas que habitamos, que nos habitan, que tienen un significado y que dicen cómo y quiénes somos. Entonces, en eso seguimos con las preguntas. Sí, también quería dejar claro que, bueno, cuando Aura me propuso, fue una propuesta de Aura específicamente conversar sobre esto. Me hice varias preguntas también. Son preguntas que abordo en mis clases con mis estudiantes, son preguntas que pues nos trasladan a diferentes temas de lo que pues digamos es la filosofía. Pero también estamos hablando de literatura y como autora me interesa la definición de obra, me interesa la definición de herramienta, me interesa el destino de la obra, cuando la obra ya está en el mundo, ¿qué pasa con esa obra? La protección de la obra, los derechos de la obra. Como ciudadana, a mí me interesan los derechos, la privacidad, la vigilancia, los sesgos, los datos que damos a veces de forma consciente y otras no consensuada. Me interesa también, pues también en el quehacer literario, pero humano, la inspiración y la autonomía, que no es lo mismo tener una herramienta depredadora de datos. Estamos hablando del extractivismo de datos. Y como profesora, pues por supuesto, después de 20 años, me interesa muchísimo el fortalecimiento de una sociedad desde el perfil de los estudiantes, de ciudadanos plenos, de profesionales en ciernes. Y justamente por eso, cuando hablamos de herramienta, vemos el uso está definido, está por la morfología, por básicamente la función que está implícita en la necesidad de tener una herramienta, pero es cierto que no hay una absoluta restricción de esta herramienta. O sea, tengo un martillo, y tú sabes que yo martillo, yo hago mis bastidores. Desde los 14 años mi papá me ponía a hacerlos. Yo sabía que existía Artec, pero me tenía que poner a martillar los bastidores, a cortar la madera, todavía lo hago. Entonces, sin embargo, este martillo se puede convertir en un arma. El hecho de que el martillo pueda ser utilizado para darle un golpe a alguien o para romper una ventana no significa que hay que restringir la venta y el uso de los martillos. Esto debe quedar claro, ¿verdad? Los destornilladores, mira, estos destornilladores son formidables porque los tengo todos en uno solo. Pero este destornillador, mi niño de 5 años no lo puede usar sin vigilancia. Mi niño también está usando herramientas. No lo puede usar sin vigilancia porque puede tener un accidente. El hecho de que pueda ser utilizado de una forma distinta para como fue concebido o como se comercializa no significa que debe ser restringido. Y esta cuchillita, ¿sabes qué tiene? Tiene destornillador, tiene una cuchillita para pelar mangos y tiene un descorchador, también tiene muchos usos, lo cual
significa que también tiene una posibilidad de ser utilizada para algo distinto al fin que fue concebido, y no por eso se va a dejar de comercializar. Hay que educar. Entonces creo que es importante, pero hay otras herramientas ahí que no vamos a sacar todavía, pero eso es importante ahora, abordar que las herramientas están en el mundo y que quien tiene responsabilidad y quien debe conocer el uso y el efecto es el ser humano. Eso no puede ser sustituido. El discernimiento no puede neutralizarse, ignorarse y menoscabarse de una discusión como esta. Todas estas herramientas funcionan en la mano. Heidegger decía que el trabajo se define por lo que podemos hacer con las manos. Lo digital muchas veces desnaturaliza la herramienta, las cosas, la vida. ¿Por qué? Porque convierte todo en información. La información no nos pertenece, ¿cierto? La información solamente tenemos acceso a ella. Por ejemplo, todos aquí, o bueno, muchos tendrán aquí Netflix, ¿cierto? Tenemos Netflix, pero si yo dejo de pagar Netflix, no tengo acceso a ninguna película. En cambio, antes, yo podía ir y compraba un CD con la película, ¿cierto? Ese objeto, esa cosa que se convertía en una herramienta de distracción en ese momento, porque también tenemos derecho a la recreación, nos pertenecía, hablaba de nosotros. Pero ahora podríamos, con esto de la información que no está reglamentada, o estas cuestiones que tienen acceso a nuestra vida interior o a nuestras cosas interiores, esa falta de reglamentación y de orden puede desnaturalizarnos. Si no pagamos Netflix, no tenemos acceso. Si no pagamos Spotify, no tenemos acceso. Si no pagamos Internet, tampoco tenemos acceso. Es decir, es casi que una vida información, y la información no se puede narrar. La información no tiene narratividad. La información solamente es acceso, y esos accesos están limitados según capacidades económicas. Es decir, tampoco son libres, tampoco son para la mayoría, y tampoco sirven, si no los usamos con ética o con ciertas reglamentaciones, tampoco sirven para el crecimiento o el conocimiento, hablando en términos de la educación, ¿cierto? Esto que estás diciendo ahora es interesante porque debemos tener conciencia de que somos usuarios de la inteligencia artificial generativa, que no nos pertenece lo que se genera con ellos. No somos tampoco conscientes del destino de lo que ponemos en el mundo o ponemos a través de ella. Entonces, esto es importante porque, si bien es cierto, la digitalización crea un salto cualitativo en muchas tareas, en la resolución de problemas, hemos avanzado. Interesante volver a Spengler, que dice que el hombre se hizo por la mano, y la mano es la primera herramienta. De ahí es capaz de construir otras herramientas para alcanzar esa realidad a los sentidos, el telescopio, distancia, ¿verdad? La televisión que mencionabas, y ahora otro sinnúmero de herramientas. El problema acá vendría a ser el aspecto pues ético y en lo que nos concierne como escritoras, el quehacer, el oficio. Esos sesgos y esos datos, ¿qué tal te parece? Ahora si sacas una pregunta, a ver qué te toca, Adela, porque estamos haciendo, no estamos usando algoritmos, vamos a responder nosotros la pregunta, hay un papel invertido. Curioso que, sí, como dice Ela, no estamos usando algoritmo aquí, estamos usando conversación, conocimiento previo, intercambio. Qué curioso que estamos hablando de esto, concursos literarios e IA. ¿Qué pensamos de esto? Afortunadamente, y eso para los escritores en ciernes y también los escritores que aplican a concursos, nuestras instituciones están fortalecidas con esta discusión. Los concursos oficiales tienen prohibido el uso de la IA. Y justamente ayer leía en el chat grupal de Alianza cómo se felicitaba
a nuestro amigo Raico, ¿verdad?, por haber obtenido este premio, y había una discusión sobre el fallo. En el fallo se abordaba que se habían identificado algunas obras que habían utilizado la IA y se instaba pues a no hacerlo. Esto es muy interesante porque normalizar el uso de una herramienta no debe desvincularla de lo legal, de la ley. Es decir, las bases de un concurso rigen, son una normativa, y cuando nosotros decidimos concursar, tenemos que respetar las normativas. La flexibilización acerca de esto, o sea, que una cierta cantidad, y no es el primer concurso que hemos visto esto, cuando la gente decide enviar obras que no han sido creadas enteramente por ellos, sino mediante la intervención de la herramienta, y cuando esto es detectado en gran medida, significa que estamos normalizando algo sin preguntarnos, sin responder. Entonces, esto es importante porque los concursos oficiales de Panamá prohíben el uso de la inteligencia artificial generativa. Y bueno, sí que en Word y en otros programas que se usan hay procesos de digitalización que nos ayuda a organizar un conocimiento, pero no utilizar la inteligencia artificial. Doctor, cuéntenos, Rogelio. Me parece muy interesante y muy pertinente lo que se está planteando ya. Ahora ya discutimos antes, y yo creo que el problema es que tenemos que plantearnos de base el asunto. Yo creo que la aparición de la inteligencia artificial cambia las reglas del juego para todos, que cambia la educación y la manera en que educamos a los estudiantes, sobre todo los estudiantes de literatura, por ejemplo, hablamos de arte o de música, en fin. Yo creo que la inteligencia artificial en primer lugar llegó para quedarse, nos guste o no nos guste, y lo que tenemos es que enseñar a utilizarla adecuadamente, creativamente y con responsabilidad. Yo estoy de acuerdo en que hay una base ética, absolutamente. Por ejemplo, mis estudiantes de la maestría, yo sé que usan inteligencia artificial, pero ellos saben que me lo tienen que declarar, porque luego tienen que responder a las preguntas que yo le hago sobre ese contenido que han expuesto. Y si no dominan el tema, como si la escritura hubiera sido fabulosa, que tienen que dominar el tema, que después de la inteligencia artificial o el chat GTP le hayan ayudado a escribir adecuadamente. Mira qué bien, porque es una herramienta, efectivamente es una herramienta, pero tienen que ser especialistas sobre todo. O sea, tienen que saber cómo utilizar adecuadamente esa herramienta y con responsabilidad. Yo creo que los concursos en este momento es algo de transición. No se puede evitar. Por ejemplo, en muchos concursos en España, estaba yo revisando, etcétera, prohíben la utilización de inteligencia artificial. Bueno, ya sabemos, eso creo que es absolutamente y profundamente reaccionario. Están vetando la posibilidad de utilizar una herramienta que ha llegado, que cada vez se perfecciona más, que cada vez nos proporciona mayores posibilidades de investigación, de creación, en todos los aspectos de las humanidades en general, y lo que hay que saber es entonces apreciar el resultado de esto de otra manera. Nuestros valores, nuestras normas tienen que cambiar. Nuestras normas tienen que cambiar. Tú tienes 20 años de docencia, yo tengo 60. Y en los 60 años te digo que si algo va a revolucionar la forma de educación es la aparición de la inteligencia artificial, y sobre todo en los estudios literarios, en los estudios artísticos, en los estudios de investigación humanística en general. Ante todo, con una responsabilidad ética. Con el avanzamiento ético estoy totalmente de acuerdo. ¿En qué se basa? En declararlo. Si lo perseguimos como se está persiguiendo, si lo acosamos como lo estamos acosando, lo que vamos a lograr es que sean tartufos, que sean estudiantes tartufos. O sea, que digan que no, en fin, que se cuiden, que busquen mejores prom, para que entonces pues los rasgos estilísticos del chat GPT se parezcan a los propios, y eso no se va a lograr si no cambiamos nuestra concepción de la educación de esos muchachos, de esos posibles investigadores. Incluso nuestra posibilidad de valoración artística tiene que cambiar. ¿Cómo valoramos el arte? Tiene que cambiar. ¿Cuál era la principal característica de la vanguardia? La principal característica de la creación vanguardista era la originalidad. Todo lo que fuera original era valioso. Esa fue la fundamental, ser original, ser distinto, ser diferente. ¿Cuál es la característica de la posmodernidad? Todo lo contrario, no es lo original, sino lo que dialoga, lo que se convierte en intercambio, lo que se convierte en discursividad, etc. Tenemos que
sí, son dos valoraciones distintas de un mismo objeto, que es la literatura, objeto de un poema. Un poema vanguardista, un poema postmodernista. Son dos apreciaciones distintas, en dos momentos determinados, históricos determinados. ¿Cómo era la valoración en el neoclasicismo? Apegado a las normas clásicas, aquello que se fueron. ¿Cómo fue valorado Shakespeare en el neoclasicismo? Como un apestado. Como un apestado, ¿por qué? Porque no cumplía las normas clásicas. Entonces, terminado. Y entonces, ¿cómo es revalorizado Shakespeare? Bueno, precisamente poniendo énfasis, digamos, en la creación de sujetos, de personajes, etcétera, con una enorme potencialidad individual. Sí, cada etapa ha tenido su manera de valorar el arte y, claro, ha habido mayor o menor estabilidad. De acuerdo con las distintas etapas, las distintas formaciones estilísticas, ha habido mayor o menor estabilidad. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial, visto desde el punto de vista de la creación, tiene que revolucionar, y lo va a hacer, queramos o no, va a revolucionar nuestra manera de concebir y de apreciar el arte y de valorarlo, creo yo. De acuerdo hasta ahora. Gracias, profesor. Me voy a quedar escuchando porque su conferencia es después que esta. Queríamos agradecer y, bueno, ciertamente creo que al inicio dejamos muy claro que nosotros vamos a responder a esa discusión sobre la inteligencia artificial y los sesgos éticos. La premisa de que llegó para quedarse no es posible sustentarla porque muchas cosas llegaron para quedarse y no son buenas. Si fuera así, Aristóteles no sería válido todavía hoy, el padre de la ética. Entonces, yo no creo que debemos cambiar nuestros valores y mucho menos nuestra concepción de bienestar o de convivencia. Yo creo que lo que debemos es discutir. Y la pregunta, porque esto se genera con una pregunta, ¿qué tal si vamos a terminar acá y después vienen las preguntas? Porque si no nos quedamos sin espacio. La pregunta fue básicamente inteligencia artificial y concursos. Ciertamente la aplicación a un concurso que tiene una normativa implica acatarla. Entonces, normalizar, saltar la regla, como normalizamos saltar los fallos de la Corte, por ejemplo, como normalizamos imponer decisiones que se originan desde determinados polos de poder, eso es lo peligroso y es ahí donde Aristóteles sigue siendo válido. Yo creo que la importancia de cambiar la forma de ver la educación, eso sí es importante, porque tenemos ahora nuevos retos. Tenemos que volver al origen y tenemos que volver a la pregunta. El uso de la herramienta no es bueno ni malo. Primero, ¿qué tipo de herramienta? Porque las plataformas que tenemos gratuitamente y masivamente permeando el uso de los jóvenes no son aquellas que regularizan los datos, que normalizan la vigilancia de los datos, no de los usuarios. Esas son las plataformas gratuitas que pertenecen a un polo de poder que sencillamente no tenemos idea qué va a hacer con esos datos. Entonces, eso es importante. Hay plataformas de inteligencia artificial, hay iniciativas muy interesantes en Centroamérica y también en el sur global que construyen las instituciones sus propias herramientas de inteligencia artificial respetando el uso de los datos, el consentimiento, y los estudiantes pueden aprender con ello, que yo quiero pensar que esa es un poco la línea suya, profesor, porque decirle abiertamente a la gente que usa Anthropic y ChatGPT y Claude, y eso va en contra de las regulaciones que ya Europa está adoptando. Quizás nuestra mirada es en la preocupación de cómo nosotros acá en Panamá y en algunos países regionales estamos bastante, ¿verdad?, estamos bastante rezagados en la discusión de construir nuestras propias herramientas, de discutir el origen y el destino de esos datos y de fortalecer a los jóvenes, no que hay un retroceso en la tecnología, pero sí a cuestionar y hacernos las preguntas acertadas. Otra cosa que quería yo aportar, y insistiendo en las cosas no nos espían. Las cosas no nos espían, pero todos estos sistemas nos espían, sacan datos, hasta las aspiradoras, sacan datos de la conformación arquitectónica de nuestras casas, tienen cámaras de cómo nos movemos, qué preferimos, qué hacemos, qué escuchamos. Entonces, pensándonos libres, estamos utilizando herramientas que en realidad, por ahora, por falta de reglamentación,
nos están espiando, están sacando nuestros datos, tienen todos nuestros datos biométricos, tienen el historial. Hace unos meses hubo una fuga de datos de la Caja del Seguro Social. Sobre eso, ¿qué sabemos? Absolutamente nada de parte de las autoridades, ¿verdad? Sin embargo, en las personas que conocen todos estos, los ingenieros que conocen todas estas cosas de redes y sistemas y de inteligencia artificial, que no es inteligencia sino redes neuronales todavía, ellos están claritos de que aquí en Panamá ninguna institución tiene cuestiones de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Todos, por lo menos la información del Seguro Social, yo no sé hasta qué punto somos conscientes de que todas esas cosas son peligrosas, porque tienen, por ejemplo, cuánto ganamos, cuánto cobramos los que están jubilados, en qué banco reciben el pago, cuánto hay en la cuenta, si la cuestión es de un banco, a qué cajero va la persona, o a qué banco, a qué hora, o sea, todas esas cosas, a qué policlínica va, cuáles son las enfermedades que tiene, cuáles son las medicinas que necesita, pero eso en el campo de la salud. En el campo de la educación, por lo menos ya Finlandia, que había adoptado toda esta cuestión de la educación con lo digital, ya está yendo para atrás. Porque según estudios, como decías que acá no estamos, o sea, estamos atrasados en realidad con todo esto, pero allá van adelante, incluyeron el uso de las computadoras y tras los estudios cognitivos realizados a sus estudiantes en niveles primarios y secundarios, se dieron cuenta de que hay un atraso cognitivo y una incapacidad para resolver los problemas cotidianos, que eso es lo que llamamos inteligencia, la humana. Esa capacidad de comprender, que es el más alto grado del pensamiento, comprender para entonces resolver lo cotidiano, lo que está en el entorno. Entonces, en esta cuestión de los usos y costumbres, alegremente estamos brindando nuestros datos y alimentando enormemente, toda la gente está alimentando la inteligencia artificial. ¿Y qué estamos recibiendo a costa de eso? Solamente control y vigilancia, porque eso no está normado. Ellos tienen todos nuestros datos. Las megacorporaciones cuya obtención de nuestros datos les reflejan ganancias, obviamente. No estamos en contra de eso, pero es que eso no puede estar por encima de los derechos ciudadanos, de los derechos culturales, del conocimiento humano. Por ejemplo, ¿qué es inteligencia? Ya lo dije. ¿Qué es arte? Es una definición que yo misma realicé, obviamente, que no es que yo la haya copiado. El arte es aquello, hablando en términos de literatura, que nos ha transmitido la experiencia humana, es decir, la actividad humana, desde el inicio del tiempo. Es una comunicación estética que permite reconocernos a nosotros mismos y reconocernos en el otro, en los otros. Es nuestra presencia comunicada a través de la sensibilidad, los sentidos. Es la relación de la vida misma en la creación de objetos. La pintura, la escultura, todos estos son objetos que registran nuestra presencia en el mundo y nos otorgan memoria, porque los habitamos mientras nos están habitando, es decir, hay una comunicación recíproca. Con la inteligencia artificial, por la falta de regulación, hay gente que está preguntándole cosas como, por ejemplo, jóvenes estudiantes, ¿cómo supero una depresión? ¿Por qué mi novio no me quiere? ¿Cómo puedo matarla si no me quiere? O sea, este tipo de cuestiones que ya están fuera de lo humano, fuera de lo ético, fuera de toda la construcción filosófica que ha construido precisamente la vida, o sea, que estudia la conducta y las decisiones basadas en la ética. Porque entonces en este caso el individuo, los individuos, nosotros, alimentando una inteligencia artificial que no está normada, nos convertimos en individuos sometidos sin reconocer que estamos sometidos, porque nos pensamos libres en el ejercicio de darle a otro todo lo que significa la vida. ¿Con qué objetivo?
¿Con qué objetivo? Y esa es la pregunta que para mí es fundamental. ¿Con qué objetivo las corporaciones necesitan conocer todo lo que ha hecho y lo que hace cada persona en este planeta? ¿Por qué? Por control. ¿Y después para qué? Esas son preguntas importantes. Sin duda que la inteligencia artificial ya no va, que todavía no es inteligencia, porque no puede pensar y tampoco puede sentir. Son datos con pronósticos. Sin duda que no va a tener, que no se va a quedar aquí. Pero como humanos nos vamos a quedar así, con todo expuesto, sin ningún espacio a la privacidad, sin nada con lo que podamos decir, yo esto lo utilizo para construir, él la usa de sus bastidores, bueno, yo a veces hago muebles también, muebles pequeñitos, y los hago para poner allí un cuadrito que pinté o una cerámica que también pinté, porque pinto cerámica, y quiero ponerla, la tengo allí, bueno, hago un mueblecito, lo pongo en la pared y pinto, y pongo mis cerámicas. Esa es la pregunta que quiero dejarles. No sé qué otra pregunta. Bueno, saquemos otra pregunta, pero mientras tanto, hablaste de la experiencia, y yo sí quería referirme a Rilke, en su obra Cartas a un joven poeta, una obra que está leyendo mis estudiantes de español, donde él aborda el oficio de escribir poesía y aborda la importancia de la lectura. Y de hecho plantea que le dice a Capus, que es ese joven que se atrevió a preguntarle, se atrevió a escribirle, que si en algún momento el acto de escribir poesía fuese tan importante como respirar, entonces pues sí podía seguir caminando en esa línea de la búsqueda poética. Pero hacer poesía, y pienso que hacer literatura, no es solamente generar un texto. Conectándolo con la pregunta anterior, sí que nosotros como país hemos hecho cosas interesantes. Por ejemplo, nosotros, a diferencia de otros países, hemos tenido mucho éxito con las campañas contra el tabaquismo. Creo que la primera forma de abordarlo fracasó cuando se trataba de satanizar al que fumaba, o el perdón de los fumadores acá. La gente arremetía contra los fumadores casi violentamente y había una situación de culpa. Eso fracasó. ¿Qué fue lo que tuvo básicamente éxito? Cuando se empezó a explicar el peligro o las grietas acerca de fumar. Yo sí creo que nosotros podemos tener concursos que puedan ponderar textos generados por IA, pero deben ser etiquetados, como el paquete de cigarrillos, y deben ser etiquetados sus libros, como cuando tenemos advertencias sobre la comida chatarra, sobre uso de sulfitos. O sea, va a haber consumidores de esto, y va a haber textos de escritura, textos que aspiren a ser novelas o poemarios generados por instrumentos como estas herramientas, y eso es imposible prohibirlo, es imposible controlarlo. Lo que sí abogamos es que sea etiquetado, o sea, que se diga este texto fue realizado con ayuda de inteligencia, porque si yo voy a un concurso, no estoy compitiendo con 80 personas, estoy compitiendo con 500 millones de búsquedas de otras personas a su vez que no saben que sus textos fueron utilizados como el material de las salchichas. Entonces, la salchicha nadie sabe cuál era la parte blanda o la grasa, todo sabe bien. Yo sí creo que deberíamos tener este tipo de identificadores. Bueno, vamos a ver gente más interesante que yo. Algunas búsquedas en archivos de investigación, en textos de investigación que todos los días están abordándose. Hay un texto de Andrés Vergara Aguirre, La inteligencia artificial, una nueva era para la literatura, de la Universidad de Antioquia. Él dice, uno de los campos en los que más revuelo ha causado el JPT es en la literatura, ¿verdad? Son las siglas de inteligencia artificial generativa. En febrero del 2023, apenas 3 meses de que fuera lanzado, ya en Amazon había una oferta de más de 200 títulos en 3 meses. Lo que escribimos sabemos lo que cuesta escribir. En 3 meses había más de 200 títulos en el que aparecía el chatbot como autor.
y ello sin contar con los muchos títulos en los que se ha utilizado esta herramienta, pero cuyos autores prefieren omitir el crédito a su ayudante. Entre los casos más llamativos de libros producidos con ayuda de este tipo está el de Tim Boucher, quien declara que ha producido cerca de 100 títulos con su ayuda. Si bien son libros cortos e ilustrados con imágenes generadas también por la IA, afirma que invierte muy poco tiempo en su producción, pues cada libro me toma aproximadamente 6 a 8 horas para crearlo y publicarlo. Y aquí quisiera hablar del esfuerzo en la creatividad. Porque generar un libro como una herramienta sin algún esfuerzo o sin alguna búsqueda o hasta sin algún tipo de desorientación no tiene las mismas características. Quisiera recordar también a Mario Bunge, que también tiene muchos años, vivió 100 años Mario Bunge, pero las cosas que dice son importantes. Hay un libro que uso con mis estudiantes en primer año, y ese librito muy básico se llama La ciencia, su método y su filosofía. Y las primeras líneas de ese libro, parafraseándolo, dicen lo siguiente: mientras los animales, él pone inferiores, yo lo pondré inferiores, mientras los animales están en el mundo, el ser humano, que es otro animal, se pregunta, indaga, trata de ensoñarse en ese mundo, de apoderarse de ese mundo para transformarlo. Y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible, todo esto es Bunge, ¿verdad?, lo transforma y crea lo artificial en el mundo. ¿Qué es lo artificial en el mundo? Todo lo que no estaba en el mundo antes de que el Homo sapiens sapiens, el Homo que sabe, el que tiene la conciencia de su saber, estuviera allí. Por eso, todas las otras herramientas y todo lo que hemos puesto de tecnología en el mundo es gracias a que el ser humano no se conformó con estar en el mundo como el resto de los animales. O sea, los otros animales son contenidos en el mundo y el humano transforma el mundo. Es por eso que no es posible negar la evolución de la tecnología y la evolución y la transformación que hacemos de cosas que ponemos en el mundo. Lo que sí debemos jamás claudicar es en la pregunta y en la cuestión, ¿verdad? El cuestionamiento, el problema. Porque esto es lo que nos hace seres humanos. Esto es lo que nos ha hecho evolucionar. En el momento en que dejemos de preguntarnos y solamente preguntemos para alimentar una herramienta cuyos dueños finales nunca sabemos cuáles son, pues entonces aquí sí que hay una escisión, como lo dice Giovanni Sartori. Yo creo que es importante retomar estas palabras de Bunge, porque Bunge por otra parte dice, con el conocimiento, que es diferente a la información, se genera, ¿verdad? Con la ciencia se genera también tecnología, o sea, ciencia y tecnología son diferentes. La tecnología llega, se materializa para resolver problemas. Bueno, la inteligencia artificial es capaz de resolver problemas y es capaz de completar, ¿cierto?, algunas falencias y algunos, digamos, problemas que tomarían mucho más tiempo. Pero no debemos sustituir la pregunta, porque lo que la ciencia genera es un conocimiento falible. La ciencia jamás genera un conocimiento absoluto, si no, no sería ciencia. El conocimiento que se genera por vía de la ciencia es falible, ¿verdad? Es susceptible de ser mejorado, de ser cuestionado. El problema es que nosotros, preguntándole a la IA, olvidamos cuestionar la información que genera. Y ese es el problema, porque ¿quién supervisa lo que se pone en el mundo a través de una herramienta y luego se vende como conocimiento, y luego se vende como verdad absoluta, y luego se vende como resultado de una prueba, y luego se vende como resultado de una tesis? Que lo he visto yo en el Comité de Bioética, cuando esos médicos acostumbrados a utilizar aquello que genera la inteligencia artificial y no a interiorizar o a discutir ese conocimiento en sus neuronas, nos atiendan en un consultorio. Entonces por ahí va la cosa, pero repito, lo nuestro es la literatura, y en este caso lo que nos interesa es, digamos, no descartar que exista un otro conocimiento o textos que se han generado por la inteligencia artificial. Lo que no pueden es ser validados como literatura. Dice Laura Restrepo, la IA podrá ser literatura, pero no gran literatura.
IA será sobresaliente a la hora de imitar lo humano, mientras que la gran literatura amplía el espectro de lo humano. O como dijera Marguerite Yourcenar, la gran literatura es levemente sobrehumana. IA extraerá sabiduría sin límite de los caminos ya recorridos, pero no podrá prefigurar los inéditos. Y como dijo Deleuze, la literatura con mayúscula es la historia de un pueblo que todavía no existe. IA podrá producir sonetos al estilo de Shakespeare porque tomará la información de la fuente, pero no podrá generar un nuevo Shakespeare. Y antes de darte el micrófono, dice Consuelo Triviño Anzola: no creo en absoluto que la inteligencia artificial llegue a marcar de manera significativa una nueva era para la literatura. No es ninguna novedad la fantasía de que las máquinas puedan liberarnos del trabajo, del ejercicio de pensar y de crear. De hecho, ya en el siglo XVII, el jesuita alemán Athanasius Kirchner inventó una máquina de escribir poemas, además de otras simpáticas locuras. En la Plaza Mayor de Salamanca, por ejemplo, se instaló una máquina con círculos concéntricos que componía poemas. De hecho, hoy día existe un juego infantil con cartulinas de distintos colores llamado máquina para fabricar poesía. Y bueno, sí que hay herramientas que se han utilizado, pero lo que no se puede es suprimir, obviamente, la conciencia, la creatividad o la experiencia, como decía Rilke. Han hablado de que la inteligencia artificial es una herramienta y que cada herramienta tiene un objetivo de uso. Por ejemplo, un martillo para martillar, pero se puede usar como arma de asesinato. Pero hay herramientas que sí nacen con un objetivo dañino. Por ejemplo, un arma de fuego, ¿no? Que está claro que se usa para matar. ¿En qué línea cabe el objetivo final de la IA dentro de esos objetivos prácticos actualmente? Excelente pregunta. Bueno, cuando empezamos a usar el internet y los que tienen redes ponían fotos y material allí que compartían algunos con sus amigos o no, cuando empezamos a hacer conversaciones por WhatsApp, nunca supimos o no sabíamos que eso iba a ser parte de la Big Data, de un gran experimento que ya Zuckerberg mencionaba hace 7 años. Algo se hará con todo lo que hay en Google, pero no sabemos todavía para qué. Yo creo que lo que pasa es que esta es una herramienta que cambia muy rápido. Tiene muchos usos y tiene obviamente muchos generadores. Eso se genera con dinero. O sea, la tecnología, preguntémosle a los chicos de la tecnológica si quieren poner en el mundo un descubrimiento, una tecnología para ayudar en el cáncer. Necesita dinero. El dinero, el tema es cómo se ha facilitado que seamos capaces de desprendernos del archivo, porque viene la palabra arché, ¿verdad? Arché, arcano, del archivo, que era encriptado, que era privado, y que lo empecemos a poner alegremente en el mundo, y luego ni siquiera nos preocupe qué va a pasar con las fotos de nuestros hijos, o sea, qué va a pasar. Entonces, yo creo que por ahí viene la preocupación nuestra, ¿no? Que básicamente es una preocupación que debe convertirse en una ocupación ciudadana. Esta ocupación ciudadana, ya no solo de escritores, debe apostar por la vigilancia, no descartar el buen uso que puedan estar haciéndose de la inteligencia artificial, aupar, acabamos de tener elecciones en la universidad, generar herramientas que tengan claramente definidos, pero es que no lo sabemos. No sabemos si el fin último de Altman, de Zuckerberg o de Musk, ya me vienen a buscar ahorita, es el mismo o es totalmente altruista. Yo sí estoy segura que si el profesor Coronel generara una inteligencia artificial para los estudiantes de maestría, tendría unos usos de investigación. Pero yo no puedo decir lo mismo de los que financian estas plataformas que nos llegan gratuitamente. Compras un teléfono y ya te aparece Gemini y no lo invitaste. Entonces, te da la posibilidad de modificar la realidad y te da la posibilidad de generar todo lo que va a alimentar, algo que no sabemos exactamente dónde queda. Entonces, de allí, primero las normativas, y excelente pregunta, Excel, y luego Katia, después. Sobre Evi, esa pregunta, por algo los gobiernos de Francia y España acaban de dictaminar, decidir que no quieren usar estas inteligencias artificiales o estos programas Palantir, Gemini Cloud, etcétera, porque son emitidos desde unos centros hegemónicos de poder
Y precisamente eso representa un problema de seguridad nacional, seguridad para los ciudadanos, porque todos los datos que ponemos allí, ya sea los ciudadanos, como las instituciones, por eso mencioné la Caja de Seguro Social, como los bancos, como todos, ¿cuál es el fin de eso? No lo sabemos. Entonces, si ya hay estados, los estados son los conglomerados en los que nos ordenamos para la vida ciudadana, si ya hay estados tomando esas decisiones, ahí hay un uso que no es precisamente altruista, o sea, podemos sospecharlo, no lo podríamos ahora mismo ir a testificar, pero ellos tampoco podrían estas corporaciones tampoco podrían ir a testificar que son totalmente altruistas, ¿verdad? En esa cuestión, esa consecución de los datos. Hace poco Zuckerberg fue exacto, un juicio, perdió un juicio precisamente por eso, porque todos estos sistemas están hechos para que sean adictivos. Y la inteligencia artificial, de hecho, ha logrado, provocado, precisamente por gente que no cuestiona y que empieza a preguntarle cosas que están más allá de la capacidad, porque la inteligencia artificial ni piensa ni siente, ni piensa ni siente. Y hay muchachos jóvenes que se están suicidando, porque así se los recomendó la inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de cosas no están normadas, insisto, pero ya los estados están tomando decisiones de apartarse de esos conglomerados corporativos globales. Eso tiene que llamarnos a sospecha. Bueno, yo les voy a comentar aquí rapidito 3 puntos porque podría ponerme a hablar horas con respecto a la inteligencia artificial. Mi profesión es contadora y auditoría y me hemos encontrado, ciertamente hemos tenido congresos hablando al respecto, pero el punto, y quiero dejarlo solamente para que reflexionemos. Miren, yo tengo en este momento como 40 estudiantes en el área de contabilidad y auditoría y no todos tienen trabajo como contador. Porque la situación está en que como la inteligencia artificial y los programas de tecnología están siendo manejados por gente que solamente tiene bachillerato, o sea, ni siquiera han entrado a una universidad. Y mis estudiantes, algunos, tienen que conformarse con cargar cajas en un depósito, que no tiene nada de malo, pero no los contratan como contadores porque hay muchos programas que los han reemplazado. Y así podríamos, o sea, es tan peligroso esto, con el respeto que le tengo al doctor, que yo sí no juego con eso. Buenas, maestro, ¿cómo está? Entonces, es muy peligroso. Estoy muy feliz que países europeos han echado hacia atrás. Porque si es así, entonces ¿para qué le voy a enseñar a leer a un niño si yo puedo tener un programa que yo le leo, lo que él tiene que leer se lo va a contar? Y escúchenme, yo tengo todas las cosas de educación que ustedes quieran, de maestría y todas las cosas, pero si un estudiante me dice a mí la contabilidad básica, ¿cómo se estudia, profesora? Digo, se compra esta publicidad gratis, el libro de profesor Néstor Paz, y hay que hacer las tareas manualmente. Y después pasamos a Excel. Soy alumna orgullosa de Alberto Sotomayor, que la mayoría que estudia la profesional lo conoció, y Alberto, estando yo en la UMA, becada, nos ponía a hacer planas de los números, porque dice que un contador no es posible que tenga una mala letra y unos malos números. Entonces, yo solamente quiero dejarlo, esto no es broma, hay gente que se está quedando sin trabajo. Y la tecnología no puede estar por encima del ser humano. Una cosa bien chiquitita en relación con lo que usted acaba de decir de la educación y cómo que a un robot o una máquina o un sistema o la inteligencia artificial enseñe a los niños, a los jóvenes, en fin. Quiero aclarar algo. El pensamiento humano necesita algo para crecer, que es lo afectivo. Lo afectivo. Lo emocional. La inteligencia artificial no tiene espíritu. La inteligencia artificial son datos. Por eso, en los estudios que se están haciendo en Europa, están algunas escuelas echando para atrás, porque los niños no tienen desarrollo ni emocional, ni afectivo, ni cognitivo. Porque no hay esa relación afectiva entre una máquina y la persona. ¿Qué más quería por aquí? Que vi una...
Ya se nos acabó el tiempo, eso queda para... Vamos a hacer otra jornada seguramente más extensa y gracias por todas las preguntas y siempre quedan preguntas dentro de lo humano, ¿verdad? Ahora, gracias.